¿Te ha ocurrido alguna vez que iniciaste con pasión y claridad, pero poco a poco te fuiste desviando del sendero? Quizás tenías un rumbo definido, una fe vibrante, un propósito claro, pero cierta circunstancia, decisiones o simples distracciones te llevaron a alejarte casi sin percibirlo. El libro de Segunda Crónicas es mucho más que una crónica histórica del antiguo Israel. Es un espejo fiel que refleja los altibajos de nuestra propia jornada espiritual. En sus páginas descubrimos la narrativa de monarcas que poseyeron gloria y la malgastaron por arrogancia, de hombres que en sus inicios caminaron con Dios, pero terminaron sustituyéndolo por falsas devociones, y de naciones enteras que gradualmente abandonaron la verdad, que una vez abrazaron. Pero sobre todas las cosas, es el relato de un Dios cuya paciencia no se agota, que nunca cesó de extender su voz a través de profetas, que jamás retiró su oferta de perdón. Este texto no nos habla desde un pedestal de impecabilidad, sino desde la experiencia cruda del fracaso y la esperanza luminosa del retorno. Aquí hallarás episodios de traición, idolatría desenfrenada, conflictos devastadores, derrotas amargas y llanto genuino. Pero también serás testigo de despertares espirituales sorprendentes, de restauración milagrosa, de intervenciones divinas y de un amor tenaz que nunca claudica. Porque a pesar de que el templo fue reducido a escombros y el pueblo arrastrado al exilio, la palabra final no fue de ruina, sino de un llamado al regreso. Acompáñanos en este viaje, porque lo que exploraremos no es solo la narrativa completa de Segunda Crónica, sino posiblemente la historia que tu alma anhela escuchar para reencontrar el camino de vuelta, uno en la grandeza de Salomón y la edificación de la morada divina. El momento crucial había llegado. Tras el fallecimiento del insigne rey David, su hijo Salomón asciende al trono. Este no era un mero traspaso de poder dinástico, era la materialización de una promesa celestial. Salomón no recibió simplemente un reino, heredó la visión sagrada de un hombre cuyo corazón latía al unísono con el de Dios desde su juventud. Salomón comprendió que su vocación trascendía la administración política. Había sido designado para una tarea santa, construir la morada permanente del Altísimo, no un tabernáculo portátil como el del desierto, sino un templo estable, imponente, concebido para la eternidad. Antes de colocar la piedra fundamental, Salomón ejecutó un acto primordial. Se dirigió al alto de Gabaón y presentó 1000 ofrendas quemadas ante el Señor. Esa noche, los cielos se conmovieron. Dios le habló directamente en: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no solicitó riquezas, ni la vida de sus adversarios, ni siquiera largos años o fama perdurable. Su súplica fue por un corazón comprensivo y sabio para gobernar al pueblo de Dios con equidad. Conmovido por esta petición desinteresada, el Señor no solo le otorgó una sabiduría sin par, sino que añadió riquezas, honra y una paz sin precedentes. Con su espíritu alineado a la voluntad divina, Salomón dio inicio a la obra. La construcción del santuario fue un hito sin igual. El sitio escogido fue el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham demostró su disposición a sacrificar a Isaac. Allí se erigiría el epicentro espiritual de la nación. Materiales de todas las regiones confluyeron en cedros del Líbano, enviados por Hiram, de Tiro, piedras labradas con maestría, utensilios de oro purísimo para el altar, el candelabro y los vasos sagrados. Una fuerza laboral colosal superando los 150,000 hombres entre cortadores, acarreadores y supervisores se movilizó. Cada detalle debía ser perfecto. Hasta los cantores y levitas fueron entrenados meticulosamente para el día de la dedicación. El edificio se alzó como una joya arquitectónica entre las colinas de Jerusalén, con columnas revestidas de oro, paredes esculpidas con motivos de palmeras, flores y querubines. En el lugar santísimo fue depositada el arca del pacto, aquel cofre sagrado que contenía las tablas de la ley mosaica. El maná y la vara de Aarón. Tras 7 años de labor intensa, el pueblo fue convocado para la dedicación. Incontables sacrificios fueron ofrecidos. Salomón, de pie en el atrio, elevó sus manos al cielo y pronunció una oración profunda y extensa al Señor. Dios de Israel, si alguien acude a este lugar buscando tu perdón, tu auxilio o tu presencia, escúchalo desde tu morada en los cielos. En ese instante ocurrió lo sobrenatural. Fuego descendió del cielo consumiendo la ofrenda, y una nube densa llenó el templo. La gloria divina era tan palpable que los sacerdotes no pudieron permanecer en sus funciones. El pueblo, sobrecogido, postró su rostro en tierra y adoró, exclamando: el Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Así comenzó el reinado de Salomón,
marcado por la sabiduría, la obediencia y la presencia divina, habitando entre su pueblo. Pero esta era solo la primera página de una larga y compleja historia. 2. En la consagración del santuario y la manifestación de la gloria. El día culminante había llegado. Tras 7 años de esfuerzo titánico, con la participación de Miles, el empleo de toneladas de oro, maderas nobles y piedras preciosas, el templo estaba completo. Pero no era meramente una estructura terminada. Era el lugar que el propio Dios elegiría para establecer su morada entre los suyos. Salomón congregó a todo Israel, desde los ancianos y jefes tribales, hasta los sacerdotes y el más sencillo de los ciudadanos. Era el momento de la consagración, un evento cargado de significado profético y eterno. El rey ordenó trasladar el arca del pacto, aquel símbolo sagrado que había acompañado al pueblo desde los días del Éxodo. Dentro de ella reposaban las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios en el Sinaí. Mientras los sacerdotes transportaban el arca al lugar santísimo y la situaban bajo las alas de los gigantescos querubines dorados, una atmósfera de santidad impregnó el ambiente. Los levitas y músicos iniciaron una sinfonía con arpas, címbalos y trompetas. La armonía era majestuosa, como si el coro celestial estuviera a punto de descender. En el clímax de la adoración, los cantores entonaron en alabada al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En ese preciso instante, una nube espesa, tangible, llenó el recinto. No era polvo ni humo común, era la Sequiná, la gloria del Señor, la misma que había guiado como columna de nube y fuego en el desierto. La presencia era tan abrumadora que los sacerdotes no pudieron sostener el servicio. Dios había tomado posesión de su santuario. Ante tal manifestación, el pueblo se postró rostro en tierra en silencio reverente, y luego prorrumpió en adoración. El Señor es bueno, su amor perdura para siempre. Salomón, conmovido hasta lo más hondo, se arrodilló frente al altar, extendió sus manos al cielo, y elevó una plegaria que abarcó toda contingencia humana. Si alguien peca y se arrepiente, si sobrevienen plagas, guerras o sequía, si un extranjero busca a Dios, si el pueblo es llevado cautivo y clama desde lejos, que Dios escuche desde el cielo, perdone, restaure y sane. La respuesta divina fue inmediata y tangible. En fuego cayó del cielo, consumiendo los sacrificios. La multitud, atónita, solo pudo responder con adoración. La celebración se extendió por 7 días, con miles de ofrendas, cánticos y un gozo puro y santo. Jerusalén vivió una experiencia única, como si el cielo hubiera descendido a la tierra. Al despedir al pueblo, Salomón los bendijo, y todos retornaron a sus hogares con corazones llenos de gratitud, conscientes de que Dios ahora habitaba en medio de ellos. Este momento cumbre no era el final, sino el establecimiento de una relación que dependería, a partir de entonces, de la fidelidad constante del pueblo. 3. El pacto divino con Salomón en la encrucijada entre bendición y juicio. Tras la dedicación llena de gloria, Salomón podría haber asumido que la bendición divina era un estado permanente e incondicional. Pero Dios, que escudriña los corazones y conoce el futuro, sabía que la prueba auténtica no era edificar, sino perseverar en la fidelidad. Poco después, el Señor se apareció a Salomón en una revelación privada, fuera del esplendor público. Sus palabras fueron solemnes y claras. He escuchado tu oración y he elegido este lugar como casa de sacrificio. Pero inmediatamente estableció los términos del pacto. Si el pueblo, invocando su nombre, se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él escuchará desde el cielo, perdonará su pecado y sanará su tierra. Era una promesa poderosa. La crisis no sería evitada, pero el arrepentimiento sincero siempre abriría la puerta a la restauración. Dios dejó en claro que el templo, por espléndido que fuera, no era un talismán que garantizara bendición automática. Lo que aseguraría su presencia y protección era la fidelidad perseverante del corazón. Luego vino la severa advertencia: pero si tú, Salomón, te apartas de mí, si abandonan mis mandatos y van tras otros dioses, entonces arrancaré a Israel de la tierra que les di, y este templo que he santificado lo arrojaré de mi presencia, convirtiéndolo en objeto de burla entre las naciones. El mismo Dios que había manifestado su gloria, ahora advertía que esa gloria se retiraría si ellos se apartaban primero. La advertencia, aunque grave, estaba impregnada de misericordia. Era un recordatorio de que Dios no fuerza su presencia, responde a la entrega voluntaria, honra la fidelidad, disciplina la desviación, pero sana
al quebrantado de corazón. Salomón recibió así una promesa de doble filo, un camino de bendición ligado a la obediencia y un camino de juicio vinculado al abandono. La elección, ahora como entonces, quedaba en manos humanas. Y la siguiente fase de la historia comenzaría a revelar cuál camino elegiría Salomón con el transcurso del tiempo. 4. El esplendor y sabiduría de Salomón que asombraron a las naciones. El reinado de Salomón no solo fue un hito espiritual, sino también una era de prosperidad, paz y esplendor sin precedentes en Israel. Tras la construcción del templo, organizó el reino con una sabiduría sobrehumana, gobernaba con justicia, edificaba con magnificencia, y sus palabras destilaban profundidad. Su fama trascendió fronteras. Reyes y reinas de tierras lejanas escuchaban rumores sobre un monarca en Israel, cuya sabiduría parecía divina. Caravanas comenzaron a llegar, no con armas, sino con obsequios en oro, especias, piedras preciosas, caballos y maderas exóticas. La visita más célebre fue la de la reina de Sabá. Esta soberana poderosa viajó con un gran séquito para poner a prueba a Salomón con enigmas y cuestiones complejas. Cada respuesta la dejaba más maravillada. Al contemplar el palacio, la organización, los vestidos, la adoración en el templo, exclamó: «Es verdad todo lo que oí en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero no me dijeron ni la mitad». Y reconoció: «Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en su trono como rey». Salomón parecía haber materializado un anticipo del reino celestial en la tierra. Su riqueza era legendaria. Barcos traían oro de Ofer. La plata se consideraba casi común. Sus salones estaban revestidos de cedro, marfil y oro, y su trono, con 6 gradas y leones esculpidos, era incomparable. Pero por encima de todo, resplandecía su sabiduría, el don que había suplicado. Compuso 3000 proverbios y 1005 cánticos. Estudió la botánica, la zoología y la naturaleza humana. Jerusalén se convirtió en el centro del mundo conocido, rodeada de paz y seguridad. Sin embargo, detrás de este brillo externo, una semilla silenciosa comenzaba a germinar, la semilla del orgullo, la complacencia y la distracción espiritual. Y lo que parecía indestructible comenzaría, de manera imperceptible, a inclinarse hacia su declive. 5. En la decadencia moral de Salomón y el germen de la división. Salomón lo poseía todo en sabiduría, poder, riquezas, honor y sobre todo, el favor divino. Pero con el paso de los años, algo en su corazón comenzó a cambiar. El hombre que una vez había suplicado humildemente por discernimiento, gradualmente desvió su búsqueda hacia los placeres terrenales. La Escritura registra que amó Salomón a muchas mujeres extranjeras: Moabitaus, Amonitaus, Edomitaus, Sidoniaus y Echitaus. Esto no fue un simple asunto sentimental, fue una elección espiritual de consecuencias devastadoras. Estas mujeres trajeron consigo sus deidades, altares y prácticas paganas, y lo más trágico, Salomón lo permitió. El constructor del templo al Dios vivo comenzó a erigir lugares altos para dioses ajenos, donde se ofrecían sacrificios abominables y se mezclaba la idolatría con el libertinaje. Su corazón, antes consagrado exclusivamente al Señor, se fue dividiendo. Segunda Crónicas, al concluir el relato de su reinado, no oculta este hecho en su corazón, ya no era íntegro. Dios comenzó a levantar adversarios. Externamente, el reino seguía unido y próspero, pero espiritualmente se había abierto una grieta que se ampliaría de generación en generación. Salomón reinó 40 años, y al morir, legó el trono a su hijo Roboam, pero también legó un pueblo interiormente fragmentado, cansado de impuestos opresivos y dividido en su lealtad espiritual. El reinado más glorioso de Israel demostró una verdad eterna: ni la sabiduría, ni el poder, ni el éxito externo pueden sostener un corazón que se aleja de su fundamento divino. El hombre más sabio de la tierra cayó, no por falta de conocimiento, sino por un cambio fatal en la devoción de su corazón, y su caída sería el detonante de la fractura del reino. 6. En Roboam y la escisión del reino, la separación de Judá e Israel. Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam, joven e inexperto, asumió un reino extenso y rico, pero también agobiado. El pueblo, fatigado por las cargas impositivas y los trabajos forzados del reinado anterior, vio una oportunidad de alivio. Los representantes de las tribus del norte se reunieron en Sicom y presentaron una petición sencilla: «Tu padre agravó nuestro yugo. Aligera ahora tú algo de la dura servidumbre de tu padre
y del yugo pesado que Él puso sobre nosotros, y te serviremos. Era el momento perfecto para ganar el corazón de la nación con empatía. Roboam buscó consejo. Los ancianos, veteranos de la administración de Salomón, le recomendaron bondad y servicio. Ansí, te muestras amable con este pueblo, y los complaces, y les hablas buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero Roboam desechó este sabio consejo, y consultó a los jóvenes, con los que se había criado, quienes le instaron a mostrar mayor dureza. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam adoptó esta postura arrogante. La respuesta del pueblo fue inmediata y contundente. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Cada uno a sus tiendas, Israel. Así, el reino se partió en dos al sur, Judá y Benjamín. Con Jerusalén como capital, permanecieron leales a Roboam de la casa de David al norte. Las 10 tribus restantes se rebelaron y coronaron a Jeroboam como su rey. Este cisma, nacido no de una invasión extranjera, sino del orgullo y la ineptitud de un líder, marcó el inicio de siglos de conflicto y decadencia espiritual. A partir de este punto, Segunda Crónicas centra su atención en el reino del sur, Judá, donde permaneció el linaje davídico y la promesa mesiánica. Las heridas de la división nunca se sanarían del todo, y la historia de la salvación continuaría su curso a través de un reino ahora menguado, pero aún portador de la esperanza divina. 7a. La alternancia espiritual. Reyes fieles e infieles en la historia de Judá, tras la raptura. La historia de Judá se convirtió en un péndulo espiritual, oscilando entre la fidelidad y la apostasía. Cada nuevo monarca representaba un giro potencial hacia la renovación o hacia la ruina. Algunos reyes como Asa, Josafat, Ezequías y Josías emergieron como faros en la oscuridad. Buscaron al Señor de todo corazón, restauraron el culto genuino, purificaron el templo, convocaron ayunos nacionales y experimentaron la protección sobrenatural de Dios frente a amenazas abrumadoras. Sus reinados fueron épocas de avivamiento y restauración. En el extremo opuesto, reyes como Acaz o Manasés en su primera etapa asumieron a Judá en una idolatría profunda, erigiendo altares a dioses paganos dentro del propio templo, practicando adivinación e incluso llegando al sacrificio humano. Fue una montaña rusa espiritual donde la nación fluctuaba entre el despertar y la decadencia. Sin embargo, un hilo conductor permaneció constante: la paciencia de Dios. A pesar de la rebelión, el Señor nunca dejó de enviar profetas, hombres como Isaías, Jeremías y Miqueas, que, con valentía a menudo premiada con el rechazo, clamaron por el arrepentimiento y recordaron el pacto. A veces, el pueblo respondía con llanto y reforma. Otras, endurecía su corazón. Segunda Crónicas presenta este ciclo no como mera historia, sino como un espejo para toda comunidad de fe. A la decadencia nacional nunca comienza con la superioridad militar del enemigo, sino con el abandono de la presencia de Dios. A la inversa, el retorno sincero siempre encuentra misericordia. En este viván, el pueblo de Judá escribió su crónica, una crónica cuyo valor eterno no residió en sus palacios o ejércitos, sino en las decisiones espirituales tomadas frente al altar del Dios vivo. 8. El reinado de Asa, en restauración y paz, mediante la reforma. Tras un periodo de inestabilidad e idolatría, surgió en Judá un rey decidido a enderezar el rumbo. Asa, bisnieto de Salomón. Al ascender al trono, se enfrentó a un panorama desolador. En altares paganos proliferaban. Imágenes de deidades extranjeras contaminaban incluso Jerusalén. Y el pueblo había abandonado la búsqueda genuina de Dios. No titubeó. Inició una reforma espiritual radical, derribó los altares idólatras, destrozó las imágenes talladas, cortó los símbolos de la diosa Asera, y ordenó a Judá buscar exclusivamente al Señor, el Dios de sus padres. Su celo llegó al extremo de confrontar a su propia familia. Destituyó a su abuela, Macá, del rango de reina madre por haber erigido un ídolo obsceno, y lo destruyó públicamente. Esta integridad valiente atrajo la bendición divina. Dios concedió paz a la tierra. Ningún enemigo osó atacar durante años, pero la fe genuina siempre es probada. Un enorme ejército etíope, con 1 millón de hombres y 300 carros, avanzó contra Judá. Asa, en lugar de confiar en su fuerza militar, clamó al Señor: Señor, para ti no hay diferencia entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Dios respondió con una victoria contundente,
desbaratando al enemigo. Esta victoria espiritual confirmó un principio: cuando un líder busca al Señor con sinceridad, Él responde con liberación, protección y paz duradera. Asa convocó luego una asamblea nacional donde el pueblo renovó el pacto con Dios con alegría y ofrendas voluntarias. Fue un tiempo de refresco nacional, donde Judá volvió a reconocer al Señor como su verdadero rey. 9. Josafat y la victoria que vino por la adoración. Josafat, hijo de Asa, heredó un reino pacificado y fortalecido. Decidió ir más allá de la estabilidad política y profundizar en la vida espiritual de la nación. Desde el inicio de su reinado, buscó al Señor celosamente. Envió levitas y sacerdotes por todo el territorio para enseñar el libro de la ley, derribó ídolos y estableció jueces temerosos de Dios. Su devoción fue recompensada con prosperidad y respeto internacional. Sin embargo, la prueba más grande estaba por llegar. Una coalición formidable de moabitas, amonitas y otros pueblos avanzó contra Judá. La noticia generó pánico natural. Josafat, en lugar de recurrir primero a la estrategia militar, proclamó un ayuno nacional y convocó al pueblo en Jerusalén para clamar juntos a Dios. Su oración fue un modelo de dependencia. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. En medio de la congregación, el Espíritu del Señor vino sobre el levita Yahaziel, quien profetizó: no temáis ni os amedrentéis, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Al día siguiente, Josafat hizo algo sin precedentes. Puso a los cantores, vestidos con ropas sagradas, al frente del ejército, para que alabaran la hermosura de la santidad de Dios. Mientras entonaban: alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Dios sembró confusión entre los enemigos, que comenzaron a luchar entre sí hasta aniquilarse mutuamente. Judá no tuvo que levantar una espada, solo recogió el abundante botín durante 3 días. El lugar fue llamado Valle du Biraka, Valle de la bendición. El temor de Dios cayó sobre los reinos vecinos, y Josafat disfrutó de paz el resto de sus días. Esta narrativa enseña que la verdadera estrategia en la batalla de la vida no es la autosuficiencia, sino la adoración y la confianza absoluta en que Dios pelea por los suyos. Ten en la tragedia de los reyes que cambiaron la dependencia por la autosuficiencia. No todo inicio prometedor conduce a un final feliz. Crónicas registra con crudeza las historias de monarcas que comenzaron en obediencia, pero terminaron en ruina por confiar en sí mismos. Un caso emblemático es el rey Joás, rescatado de una matanza. Siendo un niño de 7 años, fue criado en el templo bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada. Durante los años de influencia de Joiada, Joás hizo lo recto, restauró el templo y promovió la adoración verdadera. Pero tras la muerte de su mentor, su corazón cambió. Escuchó a príncipes corruptos, permitió el retorno de la idolatría e incluso, cuando el profeta Zacarías, hijo de Joiada, lo confrontó, mandó apedrearlo dentro del atrio del templo. La sangre del justo clamó, y el juicio llegó a un pequeño ejército enemigo. Permitido por Dios, derrotó a Judá. Joás fue herido gravemente y finalmente asesinado por sus propios siervos. Fue sepultado, pero sin los honores reales. Su hijo Amasías repitió el patrón. Comenzó bien, venció enemigos, pero tras una victoria, adoptó a los dioses de los pueblos vencidos y los adoró. Un profeta le increpó: ¿por qué buscas a los dioses de un pueblo que no pudo librar a su propio pueblo de tu mano? Lleno de orgullo, Amasías provocó una guerra innecesaria contra Israel y fue humillado, saqueado y finalmente asesinado en una conjura. El patrón es claro: comenzaron con humildad y dependencia de Dios, pero cuando el éxito les llegó, depositaron su confianza en su propio poder, en alianzas humanas o en ídolos mudos. Su caída no fue por falta de recursos, sino por un cambio fatal en la fuente de su seguridad. La lección es perenne en la fidelidad, no es un logro puntual, sino una marcha continua de dependencia humilde. La autosuficiencia es el preludio de la caída, y en Ezequías, y el avivamiento que transformó una nación. Al subir al trono a los 25 años, Ezequías se encontró con un reino espiritualmente muerto. El templo estaba cerrado y abandonado, el culto había cesado, y la idolatría campaba por sus respetos. Su primera acción, en el primer mes de su reinado, fue abrir las puertas del santuario y purificarlo. Convocó a sacerdotes y levitas, y les ordenó: santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, sacad la inmundicia del santuario. Con celo,
limpiaron el templo de toda contaminación, restituyeron el altar, encendieron las lámparas y restauraron el servicio de los cantores, según el modelo davídico. Pero Ezequías anhelaba más que un ritualismo correcto. Quería un reencuentro nacional con Dios. Tuvo la audacia de convocar a todo Judá y a las tribus del norte, aunque divididas, para celebrar la Pascua en Jerusalén, algo que no ocurría desde hacía generaciones. Envió mensajeros por todas las ciudades, invitando al pueblo a volverse al Señor, aseverando que Dios es clemente y no rechaza al que acude a Él. Muchos se burlaron, pero una multitud humillada acudió. La celebración fue tan intensa, marcada por lágrimas de arrepentimiento y cánticos de gozo, que decidieron prolongarla 7 días más. La Escritura testifica que no se había celebrado una Pascua así desde los días de Salomón. El avivamiento no se limitó al templo. Al regresar a sus ciudades, el pueblo derribó los altares idólatras por toda la tierra. Ezequías demostró que cuando un líder decide buscar a Dios con integridad y valentía, puede catalizar una transformación nacional. Su reinado fue próspero porque en todo lo que emprendió, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. 12. La enfermedad y sanación milagrosa de Ezequías. En la cúspide de su reinado reformador, Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías le transmitió un mensaje devastador: Pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. Frente a esta sentencia irrevocable, Ezequías volvió su rostro a la pared y oró con amargura: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo bueno delante de tus ojos. Lloró abundantemente. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le ordenó regresar con un nuevo mensaje: He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y añadiré a tus días 15 años. Como señal, Dios hizo retroceder la sombra del reloj de sol de Ecas 10 grados. Ezequías fue sanado milagrosamente. Sin embargo, en un momento de vanidad durante su convalecencia, mostró todos sus tesoros a unos embajadores babilónicos. Isaías le advirtió que todo aquel tesoro, y aún sus descendientes, serían llevados cautivos a Babilonia. Ezequías se humilló, aceptando el juicio futuro, y vivió sus años adicionales en gratitud. Este episodio muestra que incluso los siervos más fieles son vulnerables a la debilidad y el orgullo, pero también que las lágrimas de un corazón sincero conmueven el corazón de Dios, y que Él responde con sanación y gracia, incluso cuando debemos enfrentar las consecuencias de nuestros errores. 13. En Manasés, de la apostasía más profunda a la redención más sorprendente. Cuando Ezequías murió, su hijo Manasés, de solo 12 años, ascendió al trono. En vez de continuar la reforma de su padre, ejecutó un giro radical hacia la maldad. Reconstruyó los altares paganos, erigió ídolos dentro del mismísimo templo, practicó la adivinación, la hechicería, y llegó al extremo de sacrificar a sus propios hijos en el fuego a dioses falsos. Sumió a Judá en una idolatría más profunda que la de las naciones que Dios había destruido. A pesar de las repetidas advertencias proféticas, endureció su corazón. Finalmente, el juicio llegó a Dios, permitió que los asirios lo capturaran con garfios, lo llevaran encadenado a Babilonia y lo encerraran en una prisión. Y fue allí, en el fondo del abismo, en la humillación total, donde Manasés oró vehementemente y se humilló profundamente ante Dios. La Escritura registra el milagro de la gracia. Y luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humilado grandemente. Y habiendo él orado, Dios fue movido a misericordia por su oración y oyó su ruego. Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró en su trono en Jerusalén. Manasés, transformado, procedió a derribar los ídolos que había levantado, restauró el altar del Señor e instó al pueblo a adorar al Dios verdadero. Su historia es un testimonio potente de que ningún pecado es demasiado grande, ninguna caída demasiado profunda, para que la gracia redentora de Dios no pueda alcanzarla y restaurarla. Cuando hay un corazón verdaderamente quebrantado y arrepentido. 14. Josías, el último reformador, y el redescubrimiento de la ley, con solo 8 años. Josías sucedió en el trono tras el asesinato de su padre Amón. A los 16 años, comenzó a buscar al Dios de David, y a los 20, inició una purificación nacional radical. Personalmente, recorrió el territorio destruyendo altares de Baal, imágenes de Asara y lugares altos, extendiendo su reforma incluso a las ciudades del antiguo reino del norte. Ordenó luego la reparación del templo, deteriorado por el descuido y la idolatría previa. Durante los trabajos, el sumo sacerdote Hilcías
halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Cuando el escriba Safán lo leyó ante el rey, Josías rasgó sus vestiduras, al comprender cuán lejos se había alejado el pueblo de los mandamientos divinos y las maldiciones que ello acarreaba. Consultó a la profetisa Hulda, quien confirmó el juicio venidero, pero le aseguró que por su corazón contrito no lo vería en sus días. Josías no se conformó con su salvación personal. Reunió a todo el pueblo, leyó el libro del pacto en voz alta y renovó el compromiso de obediencia. Luego, celebró una Pascua, como no se había visto desde los días del profeta Samuel, con una solemnidad y gozo extraordinarios. Su celo purificó la tierra, pero el juicio acumulado por generaciones de apostasía era inminente. Trágicamente, Josías murió en la batalla de Megido, al interceptar innecesariamente al faraón Necao en su marcha. Su muerte, llorada por toda la nación, marcó el punto de no retorno. Sin embargo, su legado perdura como el del rey que con un corazón íntegro intentó volver a encarrilar a un pueblo que ya había traspasado el límite de la paciencia divina. 15. El colapso final de Judá y la promesa que perdura tras las ruinas. Tras Josías, sus hijos y nietos revirtieron todas sus reformas. Reinados como los de Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías estuvieron marcados por el mal creciente, el rechazo obstinado a los profetas y un retorno frenético a la idolatría. Dios, en su compasión, les envió constantemente mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. El juicio, postergado por siglos, llegó de la mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jerusalén fue asediada, sus murallas derribadas, el magnífico templo de Salomón incendiado y reducido a escombros. Los utensilios sagrados fueron saqueados, los sacerdotes muertos, y lo mejor de la población fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de la promesa inició 70 años de exilio, sin tierra, sin templo, sin sacrificios. Parecía el final. Sin embargo, las últimas palabras de Segunda Crónicas no son de desesperación, sino de esperanza inesperada. Más al primer año de Ciro, rey de los persas, Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar: al Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. El que de entre vosotros sea de su pueblo, suba. Aún en medio de las cenizas, Dios preservaba un remanente y mantenía viva su promesa. La disciplina había sido severa, pero no era la última palabra. La última palabra era una invitación a volver, a reconstruir, a restaurar. El libro cierra, no con un punto final, sino con una elipsis de esperanza, recordándonos que el Dios que disciplina es el mismo que restaura. El que juzga es el que llama de vuelta. Y esa invitación, dirigida hace siglos a un pueblo en ruinas, sigue resonando hoy para todo corazón que, habiéndose alejado, anhela escuchar la palabra que le permita volver a empezar.